Ese día comenzó una nueva era, la era de la mega minería en la Argentina y la era de los pueblos que se resisten al saqueo que esa actividad supone. La minería que se estudia en la escuela con la linternita, con el casquito y el pico, eso no existe más. El oro sostiene la opresión, el hambre y la destrucción de otros pueblos. Fue así y es así. ¿Dónde nos quieren hacer creer que tener oro nos va a hacer un pueblo rico? Es una mentira, nunca ocurrió. Nunca ocurrió. La salud de la gente depende fundamentalmente del ambiente en que vive. Es más, si uno lo piensa muy finamente, casi todas las enfermedades, excepto las genéticas, son producto del ambiente en que la persona vive. Y si vamos al caso, las personas, los chicos, ¿no? Yo soy pediatra, me doy cuenta a esta altura, después de 25 años de pediatra, que es un concepto muy interesante pensar que el chico, naturalmente, como cualquier ser vivo, tiene dadas muchas condiciones, excepto en algunos raros casos, como para crecer saludablemente y reproducirse y tener una vida feliz, digamos. Feliz en un sentido hasta biológico, te digo. La economía de Esquel mueve 6 millones de pesos al mes. El desquite le agregará un tercio a esa cifra, decía la empresa minera a modo de campaña electoral, dando por sentado que ante semejante volumen de espejos de colores, nadie se detendría en una cuestión menor, como las 180 toneladas de cianuro que cada mes se deberían usar para separar el oro de la roca. De ninguna manera se podía pensar que yo iba a propiciar algo que afectara a Esquel, que afectara la ecología de Esquel, el medio ambiente de Esquel. Al contrario, me parecía, por lo que yo pude ver del mundo, que no he recorrido mucho, pero lo poco que he podido ver y lo poco que he podido leer y lo mucho que me informé, me hacía pensar que era una circunstancia que no se tenía que desaprovechar. La comunidad dijo que no, ellos son los que mandan. Lo que yo pensaba era que Esquel no tiene demasiadas alternativas de fuentes laborales, por lo menos en lo inmediato. Bueno, la actividad minera controlada iba a dar una importante posibilidad a un sector de la población. Pero bueno, la gente decidió que no, es su voluntad. Yo vuelvo a repetir, creo que con una absoluta desinformación generalizada, diciendo que lo del cianuro iba a ser tétrico, que iba a terminar muriéndose todo, que iba a destruirse todo, cosa que no era cierta, totalmente cierta, era relativamente cierto, pero bueno, así fue y así pasó, y así quedó. El tiempo dirá si estaba equivocado o no, porque por ahora no hay actividad minera. Estos son los containers donde están las máquinas hacia atrás. Okay. Eso les sirve de escala para saber lo que va a ser el Open Pit de Galadriel Sur. O sea que, digamos, la cosa esa va a ser todo un solo agujero, esa montaña. No. Esta parte de acá va a ser todo un agujero, va a quedar la mina subterránea y parte del otro agujero. Entre Galadriel principal y lo que va a ser Julia, que también va a estar en la planta, tenemos 2 kilómetros. ¿Existe una minería sustentable en lo ambiental? ¿Es posible? Sí, absolutamente posible. La nueva tecnología así lo demuestran y lo certifican. ¿Por qué crees que esa minería va a generar problemas de contaminación, de agua? Primero, demuelen, ¿no es cierto?, destruyen la cordillera mediante explosiones, con elementos químicos tremendamente tóxicos. El gran temor de esto es el tema contaminación. El problema más grave de este tipo de minería es que rompe el equilibrio ecológico de ecosistemas muy frágiles. Yo estoy parado sobre una montaña, eso que ven allá de color gris también es otra montaña. Estamos rodeados de montañas, pero estas son particulares. No son montañas comunes, no son montañas naturales. Estamos parados sobre los residuos de una sulfatera. Durante trabajó la sulfatera, Villa Calingasta, trabajó bien. Pero cuando se fueron, dejaron contaminación, dejaron toda la pizarra ahí amontonada. Aquí en Calingasta había grandes cantidades de empresas de extracción de sulfato de aluminio. Esto es lo que dejaron. Centenares de toneladas de residuos que contaminan el río San Juan, contaminan el ambiente. ¿A dónde tiran los residuos? Al agua. Y lo que pasa es que son como lo que pasó acá con las minas, chicos. O sea, ellos vienen y ponen acá, vienen a explotar nuestra tierra y nuestros suelos, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Ellos en su país no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que no está bien. Porque saben que se va a contaminar. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, Argentina tiene la virtud de tener todos los suelos, todos los climas, ¿sí? Y es productora de la materia prima de todo. O sea, nosotros exportamos toda la materia prima. ¿Y por qué se va a contaminar si está la mina? Si en verdad el hecho de que nosotros extraigamos algún material, algún metal o algún mineral de una mina es algo natural, si mismo la naturaleza nos da. Pero ¿qué pasa en este caso? Usan químicos que contaminan. Usan químicos. El discurso fue, y es, el chantaje constante de la mega minería. Fue el discurso inaugural de La Lumbrera, que en Catamarca inició la senda de la minería a cielo abierto en la Argentina. Hoy comienza el despegue de Catamarca, dijo el entonces gobernador, al poner en marcha la explotación minera. Nada hay en Andalgalá, Tinogasta o la provincia toda que sostenga la veracidad de semejante premonición. La Lumbrera es una de las empresas más ricas del mundo o del planeta y coexiste en una provincia que no ha mejorado ni un ápice los niveles de pobreza e indigencia a pesar de estar en su proceso final de explotación. Ese mismo discurso fue el que pronunció Barrick y que consiguió introducir en los fundamentos del veto presidencial a la ley de glaciares. El chantaje finalmente no prosperó y la ley fue votada. Ese mismo discurso extorsivo, minería es progreso, todo lo demás es atraso, se aplicó en La Rioja, Jujuy y Mendoza y pretende extenderse por toda la cordillera. Frente a la aberrante acusación de que la minería lleva pobreza y lleva problemas ambientales, cuando en realidad la minería no solamente da trabajo, sino da trabajo formal. No solamente da trabajo formal, sino que también es la que paga los mejores salarios de todo el sector económico argentino. Si además de eso lleva caminos, lleva electricidad, mejora las comunicaciones, entonces podemos seguir diciendo que la minería no es una fuente de progreso y de civilización. Hay algunos que hablan de minería y hablan bajito, es minería, porque pareciera que tuvieran algún miedo, porque pareciera que tienen cola de paja. Acá estamos hablando de nueva minería, estamos hablando de una actividad productiva legítima. Que la minería ha llegado a la Argentina para responsablemente, sustentablemente en lo ambiental y sosteniblemente en lo social, poder afincarse con el respeto que se merece que los mineros tratemos a los recursos naturales nuestra sociedad. Pero simultáneamente y con más potencia, lo que se desparramó por todo el país fue el legado de aquel plebiscito de Esquel. La convicción de que cada pueblo es dueño de elegir su modelo de desarrollo y que el progreso con daño ambiental no es progreso. Hay gente que se enoja con los habitantes de Esquel, hay gente que se enoja con quienes se resisten a la minería porque los consideran poco menos que obstáculo del progreso. Si pudiera llamarse progreso a, por ejemplo, explotaciones como la de La Lumbrera en Catamarca. Pero hay otros que analizan el fenómeno de Esquel como lo que fue, un antes y un después en la lucha social a favor del medio ambiente. Esto es lo que dice la socióloga Maristela Esbampa. ¿Por qué se puede considerar que el plebiscito de Esquel, del que se cumplen 10 años ahora, es una bisagra o es un hito en la historia de las luchas ambientales en Argentina? Lo que sucedió en Esquel fue efectivamente un antes y un después en las luchas socioambientales, porque efectivamente se activó por primera vez una consulta pública, algo que está previsto por nuestra Constitución, pero que muy pocas veces ha tenido lugar. Cuando uno observa el panorama posterior en la Argentina, ve que efectivamente las luchas socioambientales adoptaron el formato, adoptaron la acción que tuvo lugar en Esquel.
¿Qué se conjugó en Esquel para que fuera Esquel el lugar? En Esquel se llega a detener el emprendimiento antes de que empiece la etapa de la fase de exploración y explotación. De ahí en más, las empresas y los mismos gobiernos tuvieron que elaborar como nuevas estrategias para ver de qué modo buscaban imponer o convencer a las poblaciones. Lo raro, insisto, es que la crisis del momento no diera lugar a que alguien dijera, no, momentito, están trayendo trabajo. Si bien las primeras objeciones tuvieron que ver con el cianuro y los efectos contaminantes de la megaminería, en segundo lugar también apareció el tema del empleo, el hecho de que son falsas promesas, pero que además de eso, lo esencial, ¿no?, en la defensa del ambiente tiene que ver con valores como el agua, el paisaje, la vida. Valores, exactamente, valores, antes que cuestiones de índole económica. Muchas veces lo que se pone en cuestionamiento con este tipo de batallas o de peleas ambientales es el modo en el que se toman las decisiones y que de alguna manera lo que se cuestiona ciertamente es un modo autoritario de toma de decisiones. ¿Vos creés que esto estuvo presente en el caso Esquel y que Esquel finalmente terminó siendo un modo democrático de asumir una decisión? Por primera vez Esquel, ¿no?, dijo que no, es decir, lo que se vio fue la posibilidad de que la democratización de las decisiones pasara también por la posibilidad de decir no a determinados proyectos. Los proyectos se imponen de manera vertical, ¿no?, de arriba hacia abajo, no hay licencia social, en la mayor parte de los proyectos no hay audiencias públicas. Los mecanismos o dispositivos de consulta pública como los que se implementó en Esquel, recordemos que solo se implementaron 2 veces, es decir, primero con Esquel y el año pasado, o en el 2011 creo, en Loncopué, en Neuquén. Luego de manera sistemática fueron rechazados en otras provincias. Es una lucha que nunca se termina porque las empresas siempre quieren volver y siempre vienen con el discurso de que en realidad lo que sucede es que la ciudadanía no entendió. En algún punto Esquel fue trascendente, pero no se propagó definitivamente. Es decir, la experiencia de San Juan, es decir, otras sociedades que quedaron inmersas, más allá de resistencia puntual, quedaron inmersas en la lógica de la minería. Y las dinámicas son muy diferentes según las provincias también. Hay que ver caso por caso, región por región. El efecto Esquel tuvo efectivamente mucha repercusión en Río Negro, donde 3 años después se sancionó una ley que prohibía la megaminería. Tuvo mucha influencia en Mendoza, en Córdoba, provincias que prohibieron la megaminería. Fue mucho más difícil en aquellas otras provincias como por ejemplo San Juan, donde ya se había instalado la megaminería, ¿no? Entonces el panorama es diferente a aquellas provincias donde todavía no se había avanzado con la megaminería. En aquellas provincias donde hay una matriz política mucho más autoritaria y por otro lado también hay una escasa diversificación económica, es más complicado resistir al embate de la megaminería, ¿no? Ahí las luchas de las asambleas y de las poblaciones en general se tornan mucho más complicadas. Diez años, como vieron, pasaron del plebiscito de Esquel. 10 años en los cuales todavía se sigue peleando para impedir el saqueo de la minería. Famatina, Catamarca, San Juan, Mendoza, además de Esquel, son hoy el símbolo de aquella resistencia. La semana que viene en Contaminación Cero le vamos a hablar de otro tipo de saqueo, el de los residuos electrónicos. La Argentina no tiene, y a fin del año pasado perdió estado parlamentario, una norma que determine qué hacer con los residuos electrónicos. Sin embargo, quizás porque falta esa norma, esos residuos van directamente a los rellenos sanitarios. ¿A qué? A contaminar. La semana que viene, en Contaminación Cero. Gracias. Alimentarnos con comida natural.